Letonia, Lituania y Estonia, miembros de la Unión Europea, sufren una compleja crisis económica. Pese a que Portugal, Irlanda, Islandia, Grecia y España han centrado la atención respecto del impacto de la crisis mundial sobre las economías europeas, las peores consecuencias son sufridas, sin embargo, por otros socios menores. Aunque no hace mucho tiempo se las llamara los Tigres del Báltico, las ex repúblicas soviéticas Letonia, Lituania y Estonia atraviesan actualmente una combinación de depresión económica, desempleo, quebranto fiscal y endeudamiento de la que difícilmente puedan salir bajo el modelo económico imperante. Lo paradójico es que estos países, y en particular Letonia, se cuentan entre los que mejor cumplieron al pie de la letra con los mandamientos de la Unión Europea para poder acceder a la moneda única regional. Las consecuencias resultaron devastadoras. Letonia, un país de 65.000 kilómetros cuadrados y 2.300.000 habitantes, acumuló en tan solo 2 años una caída de su Producto Bruto Interno del 25% y vio crecer la tasa de desempleo hasta el 22%. Seguramente, esta tasa sería mayor de no haber sido por la emigración, principalmente de hombres, hacia otras naciones europeas en busca de un mejor destino. Independizada de la Unión Soviética en 1991, Letonia inició su occidentalización, contando con asesores económicos estadounidenses de la Universidad de Georgetown, pero con recetas que no diferían en nada de las promovidas en la de Chicago, al amparo de los postulados de Milton Friedman. El modelo neoliberal que se impuso es muy semejante al experimentado en el cono sur latinoamericano, fundamentalmente en Chile y Argentina. Privatización de empresas públicas, desgravación impositiva y libertad de movimientos al capital extranjero. Finalmente, la adopción del sistema de convertibilidad monetaria que fijó la paridad cambiaria de la moneda local, el LAT, al euro en forma permanente. Las consecuencias no fueron distintas a las sufridas por otros países que aplicaron similar modelo. Pérdida de la capacidad del Estado para implementar políticas fiscales, un esquema impositivo que alentó las inversiones especulativas antes que las productivas, y la sobrevivencia de todo el sistema exclusivamente en base a un endeudamiento externo creciente. En materia social, todo ello se tradujo en mayor desempleo, deterioro del estándar de vida, incluida la atención a la salud, descomposición de lazos familiares y, lógicamente, altas tasas de migración. Sin convertibilidad, pero con otros instrumentos que buscaron idénticos objetivos, las economías de Estonia y Lituania, al igual que Islandia, fueron aplicando las políticas y reformas que la Unión Europea recomendaba y el FMI aplaudía, bajo promesas de una generosa ayuda de los socios poderosos cuando calificaran para ingresar a la zona euro. Hoy, estas economías están sumergidas en las peores crisis de sus respectivas historias. Y la promesa del ingreso a la eurozona aún constituye el argumento para los nuevos ajustes. La baja de salarios, el recorte de las pensiones y jubilaciones, así como la reducción del déficit del sector público, siguen siendo los ítems de la receta. Conjunto de medidas que indudablemente resultarían inaceptables en cualquiera de los países centrales para enfrentar la crisis. Fuertemente endeudada por hipotecas y habiendo adquirido propiedades que hoy valen menos, la población de los países bálticos ve acercarse el momento de no poder afrontar sus compromisos. Pero los intereses de las principales potencias europeas no son los mismos que los de sus aliados menores. Los bancos alemanes son los principales acreedores en moneda fuerte de gobierno, empresas y familias. Capitales del mismo origen dominan el mercado inmobiliario de Letonia y Lituania. El recorte de ingresos y de gasto público que promueven en estos países apunta a bajar el consumo, lo que reducirá importaciones y dejará más producción disponible para exportar. Así, conseguirían esos países las divisas para seguir pagando sus deudas. La pregunta es, ¿cuántos letones, lituanos o estonios quedarán todavía dentro de este circuito económico para entonces? Los países más fuertes de la región no han demostrado hasta aquí mayor predisposición a la solidaridad. Angela Merkel, la canciller alemana, acaba de reiterar su planteo de expulsar del seno de la Unión Europea a los países que no respeten los pactos en alusión a los compromisos de ajustes económicos. Con las políticas que, contra toda evidencia, sigue recomendando la Unión Europea y su Banco Central a los socios peor parados, más que tenderles una mano,
parecieran estar dándoles el empujón final. Bueno, estamos viendo una situación que, digamos, es muy gráfico lo que está pasando en Letonia y el resto de los países bálticos, porque permiten ciertas comparaciones. ¿Por qué a Letonia le pega más que a otros esta crisis? Y esta doble crisis que va a sufrir, el tema del default privado, de deudores que no van a pagar, no van a poder pagar sus hipotecas, y default público, es decir, un Estado que no va a poder pagar sus deudas a los países y bancos acreedores. Letonia tuvo la particularidad, la desgraciada particularidad, de que diríamos... de ser un buen alumno. Claro, en lenguaje vulgar se las creyó todas. Digo, hizo todo lo que le dijeron que tenía que hacer para ser un buen alumno de Occidente, ser un buen occidental. Miembro de la Unión Europea. Claro, lo del primer mundo se compró y se endeudó, tomó la convertibilidad como modelo, tipo de cambio fijo. Hizo todo lo que otros países, como en Latinoamérica, por ejemplo, hicieron en los 90. Y lo tomó la crisis, lo agarró la crisis y lo dejó en las peores circunstancias, totalmente con la guardia baja, fuertemente endeudado y en estas condiciones, y un Estado con muy poca capacidad de reacción. Es decir, un Estado con poca capacidad de reacción y un bloque que está teniendo poca capacidad de resistencia, porque como bien dice el informe, están pensando, si te seguís portando mal, hasta dejás de ser euro, salís de la zona euro. Pero no están acostumbrados a este tipo de crisis, porque estuvieron durante 40 años, el caso de los países bálticos, o más algunas de las otras ex repúblicas soviéticas, acostumbrados a otro sistema económico, y de este sistema económico sabía muy poco, no venían de crisis recurrentes. Nosotros en América Latina siempre decimos, estamos muy acostumbrados, la crisis del 70, del 80, de la deuda, de esto, del otro. Y ellos sin los asesores internacionales no saben muy bien qué hacer. Claro, pero me parece que va por el lado de esa especie de occidentalización a full que hicieron. Es decir, y ahí es donde entran también los asesores extranjeros. Sí, y fíjate vos algunas diferencias clave, porque alguno puede estar mirando y decir, pero si la crisis estalló en Estados Unidos, ¿qué tiene que ver Letonia? ¿Por qué le pega a Letonia? Bueno, Estados Unidos tuvo la misma raíz de la crisis que sufre Letonia. La diferencia es que Estados Unidos no tiene una crisis de default del Estado. Emite dólares Estados Unidos. Lo que siempre decís. No puede pasar no tiene el problema de que tienen estos otros países que no tienen recursos para pagar su deuda. Estados Unidos está resolviendo la crisis sobreendeudándose. Sigue endeudándose. Es decir, en todo caso, lo que habría que ver en perspectiva... Lo que se le indica a los demás que no tienen que hacer. Exactamente. Claro, la maquinita. Lo que habría que ver en perspectiva si Estados Unidos lo que está haciendo no es realimentar la crisis global, la crisis mundial, pero la patea para adelante y en todo caso reparte los costos. Porque se preocupa por lo de ellos. Exactamente. Letonia no tiene esta posibilidad y además no está en la zona euro. No está en la zona porque todavía no ingresó al euro. Está en la Unión Europea y aspirando a ingresar al euro. Pero al fijar un tipo de cambio fijo, ellos no con el dólar, con el euro, tienen un tipo de cambio fijo, su moneda a la par e inamovible con respecto al euro, está sufriendo todas las consecuencias y sin ninguno de los beneficios. Lo que pasa es decir, por eso es que se va a quedar en la puerta. Dice, bueno, están afuera, lo que dice la Unión Europea, dice, bueno, están afuera en el problema monetario, que resuelvan ellos. Y están afuera no por elección como Gran Bretaña, porque los británicos, por ejemplo, están afuera por elección, siguen con la libra, ¿no? Pero son de los poderosos. Están afuera desde una posición de absoluta debilidad y no de una posición de poder o de relación de poder. Entonces Letonia y el resto de los países de la región, no todos, ahora no va a ilustrar algo de esto, la están y la van a seguir pasando muy mal porque no tienen salida, ¿no? No, lo que mencionaba Raúl que les iba a decir tiene que ver con Polonia, que es precisamente el más grande de los últimos países que ingresaron a la Unión Europea, que también tiene que ver con haber estado en la esfera soviética y demás, y que sin embargo su economía, siendo grande, siendo importante, no sufrió los embates de la crisis, y lo que me comentaba gente, polacos, precisamente diplomáticos polacos, es que tiene que ver con una concepción más conservadora de la economía y de desconfianza en los bancos, de histórica desconfianza en los bancos. Por lo tanto, no se bancarizó la sociedad, no se bancarizó la política ni la economía, y entonces el embate de la crisis fue un poco lo que le pasó también digamos, con distintas historias, pero un poco lo que le pasó a Latinoamérica. Latinoamérica ya había pasado en los 90 por esta especie de dependencia financiera. Cuando vinieron los nuevos gobiernos en Latinoamérica empezaron a salir a desconfiar de los bancos como Polonia y por suerte nos agarró la crisis en esta etapa y no en la anterior, porque había sido terrible el costo en los 90. Ahora vos decís, se la creyeron, estuvo también la cuestión política, porque recordemos la desintegración de Yugoslavia. Le decían, divídanse, sepárense, nosotros los vamos a ayudar, y era una cuestión política para debilitar también a Rusia.